llegaron más. Pasó una semana, pasaron 2, 3, 5. No esperaba ni apenaba. Me entregarían un día la misma carta que le había enviado con el temido señor Vermist. Escuchaba con ansias las noticias que diariamente transmitía la radio sobre la Armada, especialmente las relacionadas con los submarinos. Ese año, Rudy se desempeñaba como tercer oficial en uno de ellos, y yo sabía algo de los riesgos que corrían esos hombres. Las chicas me hacían bromas, divirtiéndose con mi tristeza que sentía por un hombre desconocido. Aunque yo lo negaba, no convencí a nadie. Comencé a preguntarme, ¿me estoy haciendo el ridículo? Todo lo que sé de él es que me ha enviado en esas abultadas cartas, más una fotografía y unos pocos libros. ¿Por qué me había de preocupar tanto por una persona que nunca me había visto, que quizás nunca vea? Alguien a quien probablemente no le interese nada de mí, o tal vez se interese como me intereso yo. ¿Por qué me escribía tan a menudo y cartas tan extensas? Quizás una vez se hundió o simplemente ha dejado de escribir. Sin embargo, en mi interior sabía que no había muerto y que algún día nos encontraríamos en alguna parte. Había llegado a formar parte de mi vida, debía creer en él y en su futuro. Cuando después de largas semanas llegó su siguiente carta, la directora esperó hasta después de la cena para entregármela. Estaba tan delgada que pensó que me haría bien comer primero para después leer una epístola de 20 páginas. Abrí el sobre reprimiendo lágrimas de felicidad, sin hacer caso a las bullas de mis compañeras. La primera lectura, la carta fue rápida, la segunda y la tercera, pausadas y cuidadosas. Rudy había salido varias semanas en misión de práctica. En realidad, eran viajes en los que se dedicaban a la piratería. Su carta era un diario y no había podido despachar durante semanas. Por orden superior, no podía mencionar algunas cosas, pero contaba todo lo permisible. Nunca me interesó saber cuántos barcos habían torpedeado o dónde había operado su nave. Deseaba saber de él personalmente. En un párrafo de su carta decía: cuando estoy en el puente durante las largas horas de mi turno de noche, levanto los ojos y miro las estrellas. Me pregunto si estarás dormido mirando las mismas estrellas. Algún día, mi querida corresponsal, vamos a encontrarnos y estoy ansioso por conocerte. Ahora era el momento de hablar con las estrellas nuevamente. Tenía saludos que enviar. En algún océano viajaba una pequeña nave, en la que en ella iba un oficial de ojos castaños y amplia frente. Tal vez miraba las estrellas esa noche, como lo estaba haciendo yo. Cuántos sueños se agolpaban en mi mente, pero nunca me hubiera atrevido a descubrir mis sentimientos en palabras. Nuestra amistad parecía tan hermosa y frágil que las palabras hubieran destruido su belleza. En la primavera de 1944, hacía casi 3 años que habíamos comenzado a escribirnos y todavía no podíamos hacer otra cosa que soñar y esperar. ¿Nos encontraríamos alguna vez? ¿Qué íbamos a decirnos? Como la guerra se agravaba, ese verano nos sacaron de la ciudad y nos llevaron a los montes Sudetes. Los alemanes habían olvidado que eran las vacaciones, nosotras también. Me nombraron supervisora de un grupo de muchachas que debían trabajar en pesadas labores agrícolas. Los hombres que se dedicaban a eso estaban en frente de batalla. Con desesperación, las mujeres plantaban y cultivaban y cosechaban, mientras aprendían a hacer el trabajo de los hombres y debían hacerlo más rápidamente. Nos dolían los brazos de rastrillar, arrancar y levantar desde la mañana hasta la noche, pero todas entendíamos. La mujer del agricultor ausente
en cuya casa trabajábamos, era suave y maternal, pero se la veía macilenta y agotada. Cada día me ponía algo de comida extra en el bolsillo de mi delantal. Yo trataba de retribuirle mostrándole mi aprecio con un trabajo más diligente y nos hicimos muy amigas. El alimento extra, el sol de verano y los largos periodos de ejercicio al aire libre me hicieron muchos favores. No estaba ya tan delgada y lucía un bronceado saludable. Mi cabello, que lo había usado corto, en un estilo casi masculino, me había crecido hasta pasar los hombros, y el sol lo había aclarado hasta dejarlo casi rubio. La guerra parecía algo lejano en nuestro lugar de trabajo. Ninguna incursión de bombarderos turbaba nuestro sueño. Solo oíamos el rumor de los bosques. Todas las mañanas los pájaros nos despertaban con sus cantos. El rocío centellaba como miríadas de diamantes sobre la hierba cuando salíamos para ir a trabajar. Al reunirnos junto al mástil para el saludo, nuestras voces repetían el voto con rigor. Era el mejor verano que había pasado durante años, y Rudy aún me escribía largas cartas regularmente. Una tarde, regresamos de nuestras tareas, nos refrescamos con un baño, nos preparamos para la cena y para la instrucción nocturna. Muchas de las niñas se agruparon en un campo de deportes junto a una compañera con un acordeón. Iban a bailar y conversar un rato. Me había retrasado debido a mis obligaciones directivas, de manera que canturreaba una tonada mientras me pasaba el peine y un poco de crema en mis brazos tostados. No había tenido noticias de Rudy por entonces y trataba, con mucho esfuerzo, de no preocuparme. Casi me disgustaba el hecho de no poder dejar de pensar en él. Ya era el tiempo de regresar a la ciudad. Pronto tendríamos que hacer nuestro equipaje para volver a Praga. ¿Cómo sentía que tener que irme? El verano había sido muy tranquilo. Solo tuve algunos roces con una de las directoras, pero fuera de eso, lo demás había sido un sueño. Lo único que faltaba para que fuese todo perfecto era una visita de... Pero, ¿para qué seguir ansiando en vano? Rudy no sería capaz de llegar a ese remoto lugar, aunque quién sabe. Mientras bajaba la escalera, tarareaba una melodía. Me eché el cabello hacia atrás y sacudí la cabeza, pues debía dejar de soñar. De pronto tuve que detenerme en seco. Por la puerta abierta entraba un oficial de la Marina. Su rostro me resultaba familiar, y súbitamente supe quién era ese hombre. Me sentí aterrada y volví a mi habitación. Allí me senté en el borde de mi catre y traté de dominar mi enloquecido corazón y mis alborotados pensamientos. Nunca había estado tan asustada en mi vida. ¿Qué pasaría si él no gustaba de mí? ¿Qué pasaría si...? Comencé a peinarme otra vez. Acomodé la insignia de mi uniforme azul y me miré detenidamente para ver si todo estaba en orden. Enseguida oí que me llamaban por mi nombre. Reuniendo todo el coraje que pude, bajé lentamente la escalera y saludé respetuosamente a la directora de turno. Con una chispa de malicia en sus ojos, señaló al marino y dijo: «¿Tienes una visita, Mariana? Ven y dale la bienvenida». Miré de lleno su rostro sonriente y le extendí la mano. Rudy sonrió ampliamente y dijo con alegría: «Bien, aquí estoy, pequeña Hansi». Yo asentí y alcancé a tartamudear ruborizada. Sí, ya lo veo. Como la directora nunca me había visto cohibida, primero se sorprendió y luego se rió con ganas. Eso pareció romper la tensión del ambiente. Ya con cierto aplomo pude darle la bienvenida e invitarlo a unirse al grupo que se entretenía afuera. De pronto me di cuenta de que la aparición de Rudy había causado sensación y me sentí mucho más dueña de mí misma.
Lo presenté con orgullo a mis amigas, quienes por detrás me hacían señas de aprobación o envidia. Yo sonreía satisfecha. Cuando llamó la campana para la cena, Rudy fue invitado a comer con nosotras. Lo ubicaron junto a la directora general, una mujer de alto rango y modales muy severos. Yo cumplí con mis deberes de supervisora, pero no pude evitar que mi corazón latiera con violencia, especialmente cuando miraba hacia donde estaba Rudy. Como buen caballero, supo llevar una conversación elegante con la directora y al mismo tiempo vigilarme de cerca, dirigiéndome significativas miradas. Al finalizar la comida, la directora estaba tan bien impresionada con el visitante que me liberó del resto de mis tareas para la noche, como también para el día siguiente, aún antes de que yo se lo pidiera. Como nunca antes había hecho algo semejante, la medida causó verdadera sensación entre mis compañeras. Luego de cambiarme el uniforme y volver, salimos lentamente conscientes de que muchos ojos nos observaban. Ya afuera, caminamos hacia la puesta del sol. Todo lo que nos rodeaba parecía encantado, fulgurando con matices dorados y purpureros. Un extraño silencio parecía interponerse